¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto encontrarnos nuevamente por acá. Ya hemos dejado, por lo menos desde la perspectiva de litúrgica, el tema de la Navidad. El, el domingo pasado, con la fiesta del bautismo de nuestro Señor, ya cerramos ese ciclo de meditación en este tiempo tan bello de la Navidad y nos adentramos en el tiempo ordinario. Hay que tener mucho cuidado al entender la palabra ordinario porque podemos caer en el error de pensar que este tiempo, pues es un tiempo como de lo cotidiano, de lo rutinario, es un tiempo tal vez no tan valioso. Y más bien es todo lo contrario. Si bien es cierto, el tiempo ordinario no se centra en un misterio específico de la vida de Cristo, como lo es pues el tiempo de la Navidad con el nacimiento o la Pascua o todo el tema de la Semana Santa con la pasión, muerte y resurrección del Señor, el tiempo ordinario nos enseña y nos invita a comprender y a vivir la presencia de Cristo en lo cotidiano de la vida. Es aprender a discernir su extraordinaria presencia en medio de nuestro día a día, convirtiendo y haciendo de toda nuestra vida una novedad y sobre todo el llamado a recibir la buena nueva en cada una de las situaciones que tienen que ver con nuestra vida. Entonces, ahí entramos en esa dinámica de cómo el Señor nos va hablando a nosotros a través de muchos personajes o situaciones que podemos encontrar en la liturgia. Y es que vean qué interesante, justamente hoy, en este segundo domingo del tiempo ordinario, pues se nos lleva y se nos invita a meditar sobre el tema de la vocación, del llamado. Y nos presenta dos figuras muy interesantes y muy pues claramente conocidas dentro de la experiencia bíblica. La primera, que es la que encontramos en la primera lectura, es el llamado de Samuel. El pueblo de Israel ya ha vivido un proceso muy interesante que nace desde el llamado a Abraham y el periodo de los patriarcas, pasando por el tiempo en Egipto, la liberación, los 40 años de peregrinaje. Ya el pueblo de Israel toma la tierra prometida, en la cual pues iniciamos con la guía de Josué, y después, conforme se va llevando ese asentamiento, van apareciendo nuevas figuras que bíblicamente conocemos como los jueces, que eran como especie de caudillos que pues ante un peligro de ataque o demás, pues toman en ese caso el papel de protectores o de guías para la salvación del pueblo ante ese peligro que se da. Ya después de que el pueblo ya va como terminando de constituir esa conquista, que bueno, no termina como tal, porque van a haber constantes luchas después, pero ya en un momento determinado detenemos el tiempo de los jueces y empiezan a surgir los profetas, que bíblicamente no es los que vaticinan el futuro o verlos como adivinos, no. El profeta es aquel que habla en nombre de Dios, que anuncia y dice lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Y el primero de ellos es justamente el profeta Samuel, quien desde muy joven fue pues consagrado. Recordemos que él fue podemos decir, un embarazo milagroso, donde su madre ya anciana pues no podía tener hijos. En el contexto bíblico, no tener hijos era una maldición muy fuerte, era un signo de que Dios había abandonado a la persona, y Dios le termina dando a Ana en el momento final de su vida pues a un niño que fue consagrado, que es Samuel. Y vean qué interesante esto. Samuel lo entregan al Señor y empieza a servir en el templo. Y en el templo escucha la llamada de Dios 3 veces, pero él no entendía y más bien lo que hacía era levantarse e ir donde el sacerdote Elí. Y entonces ahí nos damos cuenta de algo. A veces nos cuesta entender la llamada de Dios. A veces creemos, o sobre todo tenemos la perspectiva de que el llamado de Dios es un llamado humano. Y entonces nos cerramos en que nuestro movimiento, en que nuestro grupo, en que nuestra actividad, en que nuestro carisma es únicamente ese medio de llamado de Dios, y lo cerramos ahí. Entonces nos dedicamos a seguir a personas o circunstancias, y no, el llamado es algo más profundo. O lo podemos ver de otra manera. Creemos que si no estamos metidos en algún ministerio propiamente dentro de la iglesia, no estamos respondiendo a una vocación o no estamos recibiendo una vocación.
cuando verdaderamente la vocación es un llamado a una vivencia en santidad que entra en todos los aspectos propios de nuestra vida. Pero claramente, si hay la posibilidad, el carisma, el don y el tiempo para poder dar un servicio dentro de un grupo, dentro de una comunidad o dentro de un ministerio determinado, pues por supuesto que Dios nos le gusta que podamos hacerlo. Pero vean qué interesante cómo Samuel de primera instancia no entiende que la voz que está recibiendo es la de Dios. Como a veces nosotros pues no entendemos cómo en circunstancias de la vida Dios quiere acercarnos a Él para que le podamos servir. Entonces, en este caso Elí, como aquella persona que ya va un poquito más encaminada en ese conocimiento de Dios, le dice, la próxima vez que escuches la voz, di, habla Señor que tu siervo escucha. Y ya ahí sí, Samuel logra recibir ese llamado de Dios. Entonces ven qué interesante cómo Dios nos va a llamar en diversos momentos de nuestra vida. Ya a Samuel fue desde pequeño, pero habrá momentos en los que sea un poquito más avanzada la edad, donde Dios podrá llamarnos. Hay que entender dos cosas muy importantes y necesarias. Dios nos ha consagrado desde antes de nuestro nacimiento, desde el momento de nuestra concepción, para poder servirle. Pero Él también en su capacidad respeta nuestros procesos. Y obviamente Él está ahí tocando la puerta de nuestro corazón esperando que le abramos. Y Él desea que poder, pues, en este caso, que le podamos servir desde el principio de nuestra vida. Pero a veces son circunstancias que se presentan en la que nos pasa tal vez como San Agustín y decimos, tarde te amé, Señor. Pero el hecho de que sea tarde no quiere decir de que no sea importante. Y ahí es donde entra el amor de poder servirle en el preciso momento en el que nos está llamando. Pero vean también otra figura muy importante que la vemos en Elí, como aquel que muestra el camino y que también lo vemos reflejado en el Evangelio, en el texto y en el relato de Juan que hoy se nos regala. Dice, vean cómo estaba, dice que Juan el Bautista con dos discípulos. Y en ese momento ve pasar a Jesús. Y Juan el Bautista les dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase, pues es una invitación y un llamado y hace que ese par de discípulos vayan en pos de Jesús. Dejen ya a Juan Bautista y busquen a Jesús. ¿Y eso por qué? Porque es necesario, y eso nos da una enseñanza muy necesaria y vital en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos conducir a los demás a Jesús. No podemos acaparar la palabra, ni creer nosotros aquellos que van a dar la verdad completa, sino que es nuestro deber enviar, llevar a que esas personas tengan un encuentro cara a cara con Cristo. Pero hay otra cosa muy necesaria e importante. Solo podemos llevar a otros a que tengan ese encuentro con Cristo si yo mismo he abierto mi corazón a ese encuentro con el Señor. Juan el Bautista es el primero de los ejemplos. Veamos qué interesante. El encuentro que tiene él con Jesús cara a cara, de hecho es en un momento increíble, que es cuando él estaba en el vientre de su madre. Nos dice el Evangelio, según San Lucas, que cuando María va a visitar a Isabel, a su prima, que justamente es la madre de Juan el Bautista, en el momento que María saluda a Isabel, Juan el Bautista, de 6 meses de gestación, brinca en el vientre de Santa Isabel. Vean qué interesante. El encuentro de Juan el Bautista con Cristo se da inclusive antes del nacimiento del mismo. Y vean qué valor de ese encuentro que al final se convierte en el precursor, en aquel que preparaba el camino para la venida de Jesús, que invitaba a la conversión del pueblo para poder recibir al Mesías. Y vean cuál fue también el poder de ese encuentro, que con solo señalar a Jesús hizo que estos dos discípulos dejaran todo y siguieran a Cristo. Porque al final eso es lo importante de ese testimonio, que puedan reflejarse en nuestras vidas Cristo, porque de nada nos sirve hablar muy bonito, conocer mucho de formación, sabernos la Biblia de memoria, sabernos documentos eclesiales, si nuestra experiencia de vida no es acorde a ese conocimiento que tenemos, porque al final es ese testimonio el que termina de arrastrar a los demás, a que ellos mismos busquen también ese encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que hacen este par de discípulos? Justamente llegan y van detrás de Jesús
Y Jesús les dice que buscan, que es una pregunta muy importante. ¿Qué buscamos cuando buscamos a Jesús, cuando queremos tener ese encuentro con Jesús? ¿Cuál es el sentido que queremos encontrar en ese encuentro? Y ellos dicen, maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Y dice el texto que pasaron toda la tarde con él. ¿Por qué? Porque la manera de poder vivir esa experiencia cristiana no está en lo que me cuenten, que evidentemente ayuda y motiva, pero también es necesario ir nosotros más allá. No podemos ver los toros desde la barrera, como se dice popularmente. Estamos invitados a tener un encuentro personal con el Señor. Y para poder hacerlo, es necesario que nos dispongamos. Vengan y vean, o sea, acérquense ustedes. Yo estoy en total disposición, dice el Señor, pero necesito que ustedes den ese paso. No porque el Señor no quiera darlo, sino porque Él sabe que nosotros somos los que a veces cerramos nuestro corazón a la presencia de Dios. Entonces, para poder alcanzar esa misión y para poder llegar a ese nivel, es necesario que nosotros demos ese paso y nos acerquemos a ver, como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor, poder dar ese acercamiento al Señor. Y vean que si fue valioso el encuentro que tuvieron, que Andrés lo primero que hace después de pasar toda la tarde con el Señor es ir a evangelizar. ¿Y a dónde lo hace? ¿Y a quién lo hace? A su hermano, Pedro. En este caso, Simón. Hemos visto al Señor, le dice Andrés a su hermano Simón, y lo lleva. O sea, no solamente se trata de decirle, es que lo conduce, lo lleva hacia él. Y justamente vean que es el tema tal vez para cerrar este relato de tanto, pues, de tanto significado y de tanto valor, que justamente por el testimonio de Andrés, Jesús conoce a Pedro y le da una misión. Ya no se llamará Simón, se llamará Kefa, se llamará Roca. Y ya sabemos el valor que tiene Pedro dentro de la experiencia de la iglesia, como ese que está llamado a ser el primer papa, el primer líder, aquel que sostendrá la comunidad cuando Cristo ya ascienda al cielo, bajo la luz del Espíritu Santo claramente está. Pero la figura que va a mostrar esa autoridad y ese soporte es justamente la de Pedro. Vean qué bonito se vuelve ese proceso de cómo a través de un testimonio que nace de un encuentro con el Señor se puede transformar la vida. Entonces, este tiempo ordinario es una invitación a dejarnos seducir por el Señor, a decir como el salmista, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Pero es un proceso de constante transformación, de constante conversión. Vemos cómo hoy Pedro recibe una misión, pero a lo largo de esa misión van a haber caídas, van a haber equivocaciones, incluso hasta el punto de haber negado al Señor. Pero la convicción y la fe es la que termina de llevar a las personas. Y cuando tenemos esa convicción y cuando hemos tenido ese encuentro cara a cara con el Señor, ahí nos daremos cuenta que es cierto, las personas fallan, los sacerdotes fallan, los coordinadores de grupo fallan, en este caso los sacerdotes, las religiosas, los laicos, los lectores, los ministros extraordinarios de la institución de la comunión, todos los que estamos en el ambiente de iglesia podemos fallar, pero Cristo no. Por eso levantemos nuestra mirada. Vivamos en comunidad, compartamos, apoyémonos, pero que la caída de uno no sea la caída de mi fe. ¿Por qué? Porque yo he tenido un encuentro verdadero con el Señor. La Eucaristía a veces nos regala detalles tan lindos, invitaciones tan fuertes, pero a veces por llevarlo a un tema de rutina, por llevarlo a lo ordinario, se nos pierden esos detalles. Y hoy nos ha regalado una gran enseñanza, los que hemos participado en la Eucaristía y hemos puesto atención a las lecturas y hemos vivido, que es una invitación importante para todos nosotros los hermanos católicos que ven estos videos, que es acercarnos a la Eucaristía no como una obligación, sino como un regalo y un don de poder estar como María de Betania a los pies del Maestro escuchándola. ¿Cuál es la enseñanza de este segundo domingo
del tiempo ordinario, que el Señor nos llama, que el Señor quiere un encuentro con nosotros y que a raíz de ese encuentro poder el llegar a través de nuestro testimonio a todo aquel que lo necesita y transformar la vida. No podemos llevar al Señor a nuestros hogares si no nos llenamos del Señor. No podemos llevar al Señor a, a las personas que en ese momento están alejadas si yo no lo conozco y he tenido un encuentro con Él. Por eso pidámosle al Señor esa oportunidad de poder encontrarnos con Él cara a cara, llenarnos de Él, llenarnos de todas sus enseñanzas, de su espíritu, pero sobre todo llenarnos de su amor y así poder transmitirlo a los demás. Que Dios te bendiga, que tengas una muy bendecida semana, siempre llena del extraordinario amor de Dios, que transforma y hace nuevo todo lo cotidiano, todo lo ordinario, todo lo normal. Que Dios te bendiga y seamos sal y luz.